6:51, buenos días a Virgilio Hernández, ex legislador de la República, bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Muy bienvenido, doctor. Siempre un gusto. Gracias por la gentileza. Evaluemos los 2 primeros años de Lenín Moreno. Me parece pertinente conocer y obviamente escuchar su opinión, tomando en cuenta que usted en el inicio del actual gobierno fue parte de la administración de Lenín Moreno como consejero de gobierno. ¿Cómo evaluamos los 2 primeros años de Moreno y la proyección al tercer y penúltimo año de mandato del presidente de la República? Muy buenos días, siempre un gusto poder estar con ustedes. Fíjese que estos 2 elementos que usted acaba de señalar es lo que esperaríamos del informe a la Nación, y es más, es lo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa señalan que debe tener un informe. Un informe debe tener, por un lado, un resumen de la gestión realizada en este caso en los 2 años y fundamentalmente del último, y luego, según dice el artículo 147, numeral 7 de la Constitución, tiene que hablar de los objetivos que pretende alcanzar en el siguiente año, es decir, los objetivos que se van a cumplir en el año 2019-2020. Y además, las 2 cosas tienen que estar en función de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando uno revisa el informe a la Nación, se encuentra que hay una serie de propósitos como si estaría iniciando la gestión. Uno se dice, ¿va a iniciar la gestión? ¿Va a cuánto tiempo en la gestión? Porque sigue hablando de propósitos, sigue hablando de los planes, sigue hablando de las misiones, sin que ellas tengan un resumen exacto de qué se ha logrado en estos 2 años. Entonces, para empezar, el informe no cumple con lo que dice la Constitución de la República. No hace un resumen de lo realizado y menos aún, y esto es lo más grave, de qué va a hacer en el 2019-2020. Cuando uno revisa los 79 minutos del informe presidencial, al final dice, bueno, ¿y qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Qué va a pasar con el comercio exterior, que es realmente el punto de debilidad de nuestra economía? ¿Qué va a pasar en el área social? ¿Cómo se van a desenvolver los programas sociales? Un solo dato. Bueno, 2 datos. El uno, que ya algún portal ha señalado que es falso, el relativo a los bonos, que mencionó lo realizado. El presidente dijo más de 400.000. Más de 400.000. Y la base de datos del MIES es de 280.000. Así es, exactamente. Y luego, un dato hacia el futuro, el que mencionó en el área social, es el de la vivienda. Y como usted señalaba, como yo fui consejero en esa área, sé exactamente ahí algunas de las imprecisiones y en otras mentiras claramente que dijo el presidente Moreno. Le digo 2. Dijo que no se habían podido realizar las 325.000 viviendas por las penurias fiscales, cuando el presidente sabe, espero, que sí haya entendido, sí haya sabido, que esto no se realizaba, no estaba pensado realizar con recursos del presupuesto general del Estado, sino a través de operaciones de la banca pública. Segundo, esta meta era de 325.000 viviendas, se tenía que hacer 50.000 el primer año, 75.000 el segundo año, 90.000 el tercero y 110.000 el cuarto. Esta meta fue revisada. El presidente hace meses dijo que no se podía hacer 325.000, que iban a hacer 200.000 viviendas. Y 80.000 dijo que se iban a hacer en este año. Ahora, el 24 de mayo, volvió a revisar la meta. Dijo que se van a hacer apenas 4.500 en el área rural, 14.000 en el sector urbano y 25.000 a través de alianzas público-privadas. Pero no es decir, hay incumplimiento del plan del gobierno. Hay un incumplimiento claro del plan de gobierno. Entonces? Mire, es que ya varias de los elementos que se ha planteado tienen, yo diría, claramente una violación al plan de gobierno e incluso de normas y disposiciones legales y constitucionales. Lo propio del Fondo Monetario Internacional. Según nuestra Constitución, cuando se firma acuerdos que, por ejemplo, obligan a la modificación de la norma constitucional y de las leyes, como lo ha dicho la representante del Fondo Monetario Internacional, tiene que pasar por la Asamblea. Y es más, según dice, me parece el artículo 438 de la Constitución de la República, tiene que previamente haber un dictamen de constitucionalidad respecto de lo que acordó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el presidente de la República incumple su propio plan de gobierno, pero además también incumple las normas de la Constitución y la ley. Ahora, yo también me pongo a reflexionar y me ubico del otro lado con la visión de Lenín Moreno. Lenín Moreno ha señalado e insistido en la situación económica muy complicada. Y me imagino yo que por eso ha tenido que reformular a lo largo del tiempo sus propuestas de campaña, por ejemplo el tema de la construcción de casas, el hecho de que no hay recursos para poder cumplir con esa oferta de campaña. ¿No es, digamos, justificable esto?
Mire, es que precisamente depende de cómo se conciba la economía. Si él concibe con los parámetros del Fondo Monetario Internacional, obviamente lo que hay que provocar es una contracción. Pero si se hubiese cumplido como se había planteado inicialmente, que con recursos de la banca pública se inyectaba efectivamente la posibilidad de que exista dinero en la economía y se construía estas viviendas, le aseguro que en este momento no tendríamos la parálisis económica que existe. Y además, aquí tengo algunos... solo 3 láminas que me gustaría presentar para demostrar que la responsabilidad del mal manejo de la economía es del presidente Lenín Moreno. No es una responsabilidad del gobierno anterior. Ya, mire, porque la mesa no le quedó servida. Pero mire, aquí hay claramente fuente Banco Central. ¿Sí? Aquí usted puede ver la variación del Producto Interno Bruto. En los años 2014, 2015, 2016, que tuvimos todas las circunstancias adversas para el país, caída de los precios del petróleo, apreciación del dólar, baja de los precios del petróleo, ¿sí? Encima el terremoto, obviamente el PIB disminuyó. Pero cuando se produce el cambio de gobierno, como ustedes podrán ver, pongo aquí para los amigos que nos siguen en redes, ¿sí? Empieza a redinamizarse la economía. ¿Cuándo baja nuevamente? A partir del 2017. ¿Por qué? Por las medidas económicas que se toman. Mire otro tema. Pero esto era apenas lógico, es que esto era apenas lógico cuando se decidió liberalizar, porque aquí lo que se ha hecho es liberalizar por un lado el precio de la gasolina súper y al mismo tiempo elevar el precio de la gasolina extra, pero mire lo que pasó con la gasolina súper. Tuvo una caída brutal del consumo mientras creció el precio de la gasolina extra que aún tiene subsidio. Y vea lo que es peor, aquí está la verdadera debilidad de la economía, el sector externo, la balanza comercial. ¿Qué pasa con la balanza petrolera? La balanza petrolera del Ecuador es superavitaria, ¿sí? Tenemos un superávit en la balanza comercial, ¿sí? Del Ecuador. Pero ¿qué pasa con la balanza no petrolera? Precisamente porque se permitió la indiscriminada importación. Sí, tenemos un déficit brutal de 8.000 millones en la balanza comercial no petrolera. Esto hace, ¿sí? De 4.958 millones es el déficit. Esto hace que el Ecuador, la balanza comercial del Ecuador sea ya deficitaria en este momento. Entonces no es por las condiciones del gobierno anterior. Para que entienda nuestro público, la balanza comercial y el déficit que usted señala es porque las importaciones son superiores a las exportaciones. Exacto, porque además, si bien nosotros, lo que nos salva ahora es que seguimos teniendo una balanza comercial petrolera positiva. Pero en cambio, como se ha permitido, la petrolera, porque seguimos contando con un poco de remesas también. Sí, exactamente, pero sobre todo porque nosotros vendemos, ¿sí? Exportamos 8.800 millones de dólares de petróleo, y eso es lo que está salvando la economía. En cambio, como no se controla, las importaciones son superiores a las exportaciones. Mientras importamos en el 2018, 17.700 millones, exportamos 12.804. Entonces hay un déficit de la balanza comercial no petrolera. ¿Por qué es esto? ¿Por las decisiones del gobierno anterior? No, porque no se tomaron las medidas adecuadas, porque por satisfacer a grupos de poder, por satisfacer a los importadores del país, se permitió la importación de productos terminados, lo cual además también perjudica a la industria nacional. Entonces, el tema de la economía, la situación económica del país ha sido provocada por la ineptitud y además por el dogmatismo de quienes manejan en este momento el área económica y el propio presidente de la República. Pero mire usted, y es curioso lo que usted señala, habla de dogmatismo. A Rafael Correa le acusaron de lo mismo, de ideologizar las decisiones económicas, las decisiones de política pública, las decisiones de relaciones internacionales, por ejemplo, no haber buscado financiamiento con, por ejemplo, los multilaterales, sino más bien por cuestiones ideológicas, buscar crédito con China, que según los críticos de esa orientación económica, terminó siendo mucho más caro. Bueno, pero le digo, si algo se le puede decir al presidente Correa es precisamente que en materia económica no es dogmático, pertenece a esta generación de economistas que se llama heterodoxos. Precisamente, ¿por qué? Porque no siguen estos lineamientos que ahora sigue el fondo que establece el Fondo Monetario. Es que lo que se está haciendo es ajustando nuestra economía a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Ahí está el verdadero problema. Y las recetas del Fondo Monetario Internacional, o sea, ahora sí ya se son está conocidas. ideologizando la economía. ¿Con qué objetivo? Porque digo, esto no tiene solamente un trasfondo económico, sino también político. ¿Cuál es el objetivo político que persiguen estas medidas económicas, Virgilio? Mire,
siempre que se realiza acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, hay unas condicionalidades escritas y unas no escritas. Las escritas más o menos ya sabemos y son las responsables de que la situación de la Argentina esté como esté en el momento actual, ¿sí? Y el Ecuador también ya vivió. ¿Qué es lo que va a decir el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional tiene una lógica muy simple. Dice, por un lado, si el país está en crisis, ese país tiene que ahorrar. ¿Qué significa ahorrar? Significa menos inversión social. Eso es muy claro. Segundo, tiene que recuperar más recursos. ¿Cómo se recupera más recursos? Precisamente a través de los incrementos de combustibles, se recupera más recursos a través de ir ajustando también tarifas como ahora, por ejemplo, del sector eléctrico. Y luego la lógica del fondo es el pago puntual de la deuda externa y que exista recursos para ese pago de la deuda externa. ¿Sí? Esta es básicamente la lógica del Fondo Monetario. Como parte de ese ajuste, también como parte de ese ajuste, ahora se está buscando, y por lo menos, le vuelvo a decir, como esto estaba ausente en el informe presidencial, tenemos que remitirnos a lo que ha dicho la señora representante del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, que ha dicho que en estos años tiene que haber un incremento de la tributación en 1.5% del PIB. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando más o menos de 1.500 millones. Entonces, si eso no dice el presidente, uno tiene que preguntarse, ¿cómo van a venir esos 1.500 millones cuando hace además un anuncio que lo que debía haber dicho, para ser precisos, es que enviará un proyecto de ley, no que ya eliminó o que va a eliminar el impuesto verde? Claro, de porque acuerdo. Eso no lo puede hacer. De acuerdo, los medios replicaron tal cual, y resulta que en derecho público y en el caso de una normativa legislativa, se deroga por la vía de un proyecto derogatorio en la Asamblea. Claro, los amigos que les toca pagar el impuesto estos meses podrían decir, no, si el presidente ya eliminó. No, que tiene que primero pasar por la Asamblea. Exactamente, él tenía que haber dicho que va a enviar un proyecto de ley en el que va a proponer tal cosa. De lo contrario, no puede presentarlo como un anuncio. Estas son parte de las imprecisiones, pero eso fue el único anuncio que hizo. Entonces uno se dice... A nivel tributario fue el único. Y que además era algo que ya venía la Comisión de Desarrollo Económico trabajándolo en la Asamblea, de iniciativa de dos asambleístas, te creo. Pero esto solo puede ser tramitados de acuerdo al 135 de la Constitución de la República por iniciativa del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo podía anunciar que va a enviar, y fue el único anuncio tributario. Entonces uno se dice, ¿de dónde van a salir 1.500 millones y encima va a eliminar un impuesto? ¿Sí? ¿De dónde van a salir? Entonces uno empieza a especular. Esto va a salir porque se va a incrementar el impuesto a la renta, porque se va a incrementar puntos en el IVA, o porque se van a eliminar exenciones al IVA. ¿Se va a eliminar acaso exenciones, por ejemplo, a productos de primera necesidad? ¿Se va a eliminar exenciones a lo que son medicinas? Esto es importante que el Ecuador conozca. Lamentablemente de esto no habló el presidente de la República, porque esto habría puesto en evidencia que lo que vivimos ahora es fruto de las desacertadas decisiones económicas que ha tomado el propio gobierno actual. A mí lo que me llama la atención a propósito de lo que usted acaba de señalar, doctor Hernández, es el hecho de que quedan dudas para los sectores políticos y para los sectores sociales del país. Esas mismas dudas no debería tenerlas ahora mismo todos estos multilaterales que son los que están otorgando los 10.200 millones de dólares en créditos, o ellos, digamos, tienen la certeza de que esas dudas para ellos son un beneficio a largo plazo o a mediano plazo. Este también es otro elemento importante que su pregunta me permite aclarar, porque además es otra de las imprecisiones, porque no son 10.200 millones los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, pues 10.200 son exactamente con los multilaterales, pero lo que hay que decir es que con esos multilaterales ya se venía teniendo relación. Sí, ya se venía teniendo relación de tal manera que no es algo nuevo, no es que ahora aparece, como dice, por la confianza que ha generado el gobierno. Pero usted sabe que el acuerdo con el Fondo Monetario permite que otros multilaterales también se sumen con sus aportes, en este caso financieros, para respaldar la economía de un Estado, en este caso del Ecuador. Sí, pero lo que le señalo es que con el resto de multilaterales, esos acuerdos ya estaban, ya existían. Tanto que, si no soy impreciso, pero el año anterior entiendo que tuvimos 8.000 millones de aporte de los multilaterales, ¿no? Entonces no es algo nuevo. Lo nuevo son los 4.200, ¿sí? Lo importante es mirar cuáles son, 4.200 en 3 años. Entonces, lo fundamental es mirar cuáles son las condiciones. Yo decía, hay condiciones escritas y no escritas. Las escritas ya estamos mirando. ¿Sí? Este manejo, por ejemplo, el mal manejo de importaciones y exportaciones puede llevar a una seria crisis en el país. ¿Y cuáles son las condiciones no escritas con el Fondo Monetario Internacional? También ya son evidentes. Era una condición no escrita, política, con el Fondo Monetario Internacional, el tema Sánchez.
es una condición no escrita con el Fondo Monetario Internacional, el manejo de la política internacional, ¿sí? Y básicamente la implementación de las duras medidas. Y para esa implementación ahora tiene una nueva alianza, Alianza País, creo, independientes, de entre los que están Izquierda Democrática, Pachacutic, ¿sí? Y Sociedad Patriótica. Sí, Sociedad Patriótica, y no hay que dejar de decir también, ustedes lo conocen bien, el padrinazgo del Partido Social Cristiano. Pero el Partido Social Cristiano con las abstenciones y con esa actitud a ratos media dual, como que despista la opinión pública, sí, pero que y hoy se muestra como contradictor del gobierno de Moreno y pone en evidencia que es Lasso quien está pactando, ¿no? Y Lasso además sale a los medios a decir que él tiene como interlocutora directa a la ministra del Interior, que ayer estuvo con nosotros y que reconoció que es la conversa con Lasso. Vieja estrategia del Partido Social Cristiano. A nadie nos sorprende lo que hace el Partido Social Cristiano. No mojarse el poncho a ellos. Sí, ellos utilizan efectivamente a los distintos gobiernos y después cuando ya los necesitan empiezan a desprenderse, pero que aquí no se quita de la foto. Se pasó exactamente, vieja estrategia del Partido Social Cristiano, pero que aquí no se puede quitar de la foto, no se puede quitar de la foto. ¿Por qué? Porque si ellos no habrían retirado el respaldo a su candidato inicial, que era Guillermo Celi, no habría habido los votos en un primer momento y eso habría obligado a que existan nuevos acuerdos en la Asamblea. Ellos son parte de este acuerdo. Y es muy claro. ¿Cuáles son los elementos de este acuerdo, de este pacto de gobernabilidad en la Asamblea? Son muy claros. Uno, dejar sin investigar INA Papers. Está muy claro. Incluso existe una decisión de la Comisión de Fiscalización que no se ha movido desde el 18 de abril. Dos, mantener los privilegios para la banca y los sectores económicos de poder. La banca ha ganado 40% más que lo que había ganado en el año anterior. Tercera cosa, y esto es importante, implementar los duros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La reforma laboral, por ejemplo. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma a la seguridad social. ¿Qué es lo que buscan con la reforma laboral, Virgilio? Con la reforma laboral, básicamente, lo que buscan, y en eso también, como hay ausencia de voceros en el gobierno, hay que oírles a los representantes de las cámaras, que son los que ahora hablan de lo que quieren. De eso tampoco ¿sí? no dijo nada el presidente Moreno en el Siendo uno de los problemas que más preocupan. Yo sí esperaba que diga algo del tema de la reforma laboral y no lo dijo. No lo dijo. Sí, mire, yo le digo, pero todavía creo que a veces soy iluso. Creí que el presidente, como esto es lo que se habla, y como se viene hablando de la Ley de Fomento Productivo 2, iba a aprovechar el informe a la Nación para entregar el informe. O para por lo menos exponer los lineamientos de las iniciativas. Los lineamientos fundamentales. ¿Qué le preocupa de la reforma laboral? Lo que decía la reforma laboral básicamente lo que busca es cumplir lo que dicen los empresarios, hacer menos rígido la contratación laboral. ¿Qué significa eso? Menos derechos. Menos derechos. Cuando se habla de la modificación de la jornada de trabajo, ¿de qué estamos hablando? En el fondo estamos hablando de rebajar los sueldos, pues, a los trabajadores. O cuando estamos hablando de un contrato a prueba de 3 años, es que ya esto ya va a la risa. Pero ayer Javier Díaz de la Asociación de la Industria Textil aclaró que no es, que hubo ahí una mala interpretación, una mala comunicación, que no es que el contrato a prueba va a durar 3 años. Pero, es que y ahí yo, por ejemplo, yo sí coincido con usted en el sentido de que sobre esto falta un mensaje más claro desde el sector oficial para entender hacia dónde va a apuntar esa reforma laboral. No podemos quedarnos solo con el discurso de las cámaras. Pero exacto, se da cuenta que tengamos que estar haciendo una interpretación, pero... No, le digo lo que dijo ayer un representante del sector empresarial. Exacto. Es falso, hay una mala comunicación sobre el tema de los 3 años. Es que cuando hablamos de la reforma laboral tenemos que hablar de lo que quieren los empresarios, de lo que quieren las cámaras, porque no hay una voz oficial del gobierno. Pero esto mismo que hacemos referencia sobre el tema laboral, uno dice, pero en economía tampoco. Pero en el tema de producción tampoco, en el tema de deuda, que ha sido tan mal manejado, de forma tan imprecisa por el gobierno, y sin embargo, no tenemos la mínima transparencia. A mí me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, al gobierno anterior, una de las cosas que se le recrimina es el nivel de sobreendeudamiento al que llegó, y lo que estamos haciendo ahora, digo, porque eso no necesita uno ser especialista en materia económica, es ver que todos los problemas que nos heredó el pasado es tratar de solucionarlos con más deuda. Sí, y además, replicando lo mismo. Claro, además señala que se hace, ya primero sobre el tema de deuda, ya no hay a qué creer. Porque un día el presidente se despierta y dice que son 70.000 millones. 70.000 millones. Y ahí uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Es fruto de la langosta? ¿De qué? ¿Qué pasa? 70.000 millones. Otro día dice que es 50. Al Fondo Monetario Internacional le dan otras cifras. Al Fondo Monetario Internacional le dan otras cifras. Entonces, ¿cuál mismo es esto? Y lo que no dice es que efectivamente en los 2 años de gestión del presidente Moreno han sido casi 15.000 millones que ha habido de deuda externa, entre emisión de bonos y también de nuevos compromisos, precisamente entre otros países, con la China.
Entonces es inexplicable. Además, este es el único país en el que suben los precios del petróleo, se recuperan los precios del petróleo, pero al mismo tiempo sube el riesgo país. Esto es inexplicable, esto no pasa. ¿Por qué? Precisamente por el manejo político del gobierno y de la Contraloría, que sin fundamento constitucional ni legal metieron ese informe respecto de la deuda, ¿sí?, generando conclusiones absolutamente equivocadas, con lo cual, a pesar de que se recuperan los precios del petróleo en el Ecuador, también sube el riesgo país. Virgilio. Nos están llevando a una profundización de la crisis económica y social, y con la aplicación del paquetazo, además, las consecuencias para el pueblo serán nefastas. En un minuto se me terminó el tiempo. ¿Qué expectativas debe tener el país desde la visión de Virgilio Hernández sobre el tercer y penúltimo año de mandato de Lenín Moreno? Que solo el pueblo vigilante y organizado tiene la capacidad de detener todo lo que va a ser la arremetida del gobierno, del Fondo Monetario y de los sectores de poder. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo va a tener posibilidad de frenar la profundización de esta crisis económica y social que generó el propio gobierno Pero de el Lenín pueblo Moreno. necesita organización, pues. Bueno, pero yo creo que paulatinamente ese pueblo empieza a manifestarse. La primera manifestación de ese pueblo es pasiva. Por eso cuando le preguntan si cree en Lenín Moreno, solo el 16% de ecuatorianos dice que cree, el 84% no creemos. Ese pueblo, cuando le preguntan si cree en la gestión, apenas el 22% cree en la gestión. Y lo que es más, dato no de las encuestas de aquí, dato del Latin Barómetro. ¿Qué dice el Latin Barómetro? El Latin Barómetro dice que ahora solo el 27% de ecuatorianos creen en la democracia, ¿sí? Cuando esto años atrás era el 67%. Es decir, este descalabro del régimen. Y por eso también la nos está arremetida, llevando, no solo aquí, sino a nivel global, de estos grupos políticos con tintes medio fascistas, ¿no? sí, es que efectivamente una situación como esta deja el terreno abonado para que se puedan presentar alternativas efectivamente fascistas. Así es. Y lo que le digo es que no solo este descalabro del gobierno afecta a la situación económica, sino también profundiza esta incredulidad en la democracia por parte del pueblo ecuatoriano. ¿Me permites, contratulo, simplemente para cerrar lo último? La lectura política del acuerdo en la Asamblea, Virgilio. Son 2 años que van a ser 2 años de antesala de las elecciones presidenciales y legislativas de 2021. ¿Cómo llega el movimiento de gobierno Alianza País? ¿Cómo llegan Creo y cómo llegan las otras organizaciones políticas en las que incluyo Fuerza Compromiso Social? Mire, ya lo que pasa en el resto de la Asamblea, ya hemos dicho, ahí hay un pacto de gobernabilidad. Ese pacto tiene objetivos claros: que no se investiguen a papers, que se sigan manteniendo privilegios para la banca, que se implementen los acuerdos con el fondo, que entrar en la lógica del pacto y del reparto, esto es muy claro, mantener la serie de inconstitucionalidades que hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Pero Social. tenía que haber un acuerdo, porque nadie tiene mayoría por sí solo, pues, Virgilio. Pero Tenía que haber un exacto, acuerdo. pero habría que haber, pero lo que habría que discutir es qué acuerdos. Pero pacta con los similares a ti, pues. Eso sí. ¿Qué acuerdos? Eso Es sí. que ya ahí no tiene... Bueno, yo creo que en eso sí eso sí creo que hizo. Pactó con los similares, ¿sí? Pactó con los similares. Ahora este es un gobierno de la banca, de las élites, y es un gobierno que ya se alejó por completo de lo que le propuso al pueblo en campaña y de los intereses del pueblo y de la patria. Mucha gente que está en ese bloque de 40 más o menos de AP fueron compañeros suyos en la asamblea anterior. ¿En dónde quedó la consistencia ideológica de ellos? Yo me pregunto el esfuerzo que diariamente deben hacer para mirarse al espejo. Seguramente van a la asamblea sin lavarse la cara para no tener que mirarse en el espejo. Virgilio, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Muy siempre un gentil. gusto. Virgilio Hernández en nuestros micrófonos, haciendo una lectura crítica del momento político que vive la República y también del momento económico. 7:14.